cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos viviendo nuestras vidas en la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos, especial aquellos que siguen esta Eucaristía desde sus hogares. Que la paz del Señor llegue a todos sus corazones. Y nos disponemos a celebrar esta Eucaristía en este domingo cuarto del tiempo ordinario. Hoy, una vez más, el Señor nos habla y nos muestra su amor por cada uno de nosotros. Él quiere que todos los hombres se salven y lo conozcan. Escucharemos en el Evangelio cómo la gente quedaba impresionada tras ese encuentro con Jesús. Eso es lo que hoy pedimos al Señor al comienzo de esta celebración, que el encuentro con el Señor nos llene de su gracia y renueve en nosotros la salvación. Las intenciones de la misa de hoy son las siguientes: por el eterno descanso de Miguel Lugo, de Elizabeth Beth Fong, que cumpliría años, Alfonso Aicinena, Amparito Botrán de Rozas, Ana Cristina Figueroa, Ángel Petó, Antonio Fernández, Carlos Gladys Montenegro, Carmencita de Díaz, Consuelo y Jorge Hasbun, Elenita Coronado, Ernesto López Córdoba, Estuardo Guillén Cobar, George Lindal, Ginés Sarimani, Ileana Pérez de Abascal, José Raúl González Iturbide, Juan Rogman, Justo Abascal, Lilian Gladys Towson de Fernández, Luis Francisco Girón, Raquel Delgadillo de Gutiérrez, por las intenciones de la familia Gladys Calderón y Paiz Calderón, por Olga y familia. Acción de gracias por bendiciones familia Lizarralce Leonuens. Acción de gracias por Alejandro Segovia y familia, de la familia Calderón Fernández. Por la salud de Claudia Ávila Morris, de Pedro, Alejandro, Armando y todos los enfermos de la comunidad. Antes de comenzar la celebración, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos a todos, Señor, ten piedad. Tú que te entregaste a la muerte por nuestra causa, Cristo, ten piedad. Tú que eres la misericordia para todos los que sufren, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues nos queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. No seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Señor, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios.
Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. En el domingo anterior escuchamos cómo Jesús comenzó su vida pública. Comenzó, como os decía, a predicar el reino de Dios, que ya está cerca, que hay que convertirse, y a continuación eligió a sus primeros discípulos. Hoy lo encontramos ya en Cafarnaún. Parece que fue allí a residir en esa ciudad. Y cuando llega el sábado, como todo buen israelita observante, acude a la sinagoga. En Israel había un solo templo destinado a los sacrificios, pero las sinagogas había en cada lugar, en cada pueblo, que eran lugares de oración y de enseñanza. Entonces dice el Evangelio que Jesús se puso a enseñar. Seguramente se levantó voluntariamente a leer la parte de la Biblia que correspondía a ese día y comenzó a enseñar. El evangelista no nos dice qué texto eligió, ni siquiera cómo habló, pero sí nos dice que hubo dos reacciones. Los oyentes quedaron asombrados, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Eso es la reacción de la mayoría del grupo. Quedaron asombrados porque hablaba como quien tiene autoridad. Por supuesto, más asombrados quedaron cuando ante un hombre endemoniado le dice: calla y sal de él, con lo que el hombre quedó liberado del mal. Como digo, no sabemos qué pasaje de la Biblia comentó, pero los oyentes se dieron cuenta de que su mensaje era nuevo. No se limitaba a comentar la ley como hacían los maestros, que citaban a un rabí, al otro, y hablaban siempre pues, por boca de otras personas, sino él hablaba en nombre propio. Entonces, ¿qué es lo que veían diferente? Pues eso lo podemos ir viendo a lo largo de toda su vida pública. Él habla por sí mismo. Él dice: se os dijo esto, pero yo os digo. Es decir, hablaba en nombre propio, no en nombre de otros maestros, etc. Además, veían que esa coherencia entre lo que él hablaba y lo que él practicaba. Él más de una vez acusó a los fariseos de que decían unas cosas, pero hacían otras. Sin embargo, su conducta era coherente con su palabra. Además, esa palabra era liberadora. No ponía siempre la ley como una mordaza, sino que era una palabra que liberaba a las personas. Era una palabra con poder, capaz de liberar hasta los enfermos de su enfermedad. Era un sanador. Por tanto, pues la admiración que sintieron estos primeros oyentes pues se prolongó durante toda su vida pública. Ahora, ¿de dónde venía pues la autoridad? Pues no porque tuviera más conocimientos ni porque hablara mejor, porque él hablaba de una manera popular, sino, como les decía, porque había coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Por eso nos dicen los evangelios que pasó enseñando y haciendo el bien. Su palabra y sus obras eran coherentes. La gente, por tanto, pues se maravilla. Tienen que ver que esa coherencia es algo muy importante. Y esto para nosotros, indudablemente, que
nos llama la atención, porque no solo los sacerdotes que hablamos tanto, el cristiano tiene que ser coherente, no bastan las palabras, tienen que ir acompañadas de las obras. Así es como podemos tener autoridad. ¿De qué nos sirve hablar mucho si nuestro comportamiento, nuestra vida, la orientación de nuestra vida no responde a esas palabras? La gente, como ven, se maravilla. ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Así es como nos presenta Marcos a Jesús. Él es el que nos libera del mal, para que lleguemos a ser nosotros mismos, para que lleguemos a ser libres y podamos recuperar la identidad y la dignidad en la que fuimos creados. Ahora bien, frente a estas personas que se admiran y aprueban las palabras de Jesús, encontramos uno endemoniado. No sabemos exactamente cuál sería la dolencia. En aquellos tiempos que no había ese conocimiento de medicina, pues todas las dolencias, que tal vez eran epilepsia, alguna enfermedad mental, todo eso lo atribuían a los demonios. Pero esta escena de hoy es a la vez simbólica, porque la palabra de Jesús choca contra esas personas que, pues a decir de ahí, están endemoniadas. ¿Cuáles son esas personas o qué son esos demonios? Pues nosotros hoy experimentamos también esos demonios, esos vicios que nos atenazan. La gente, especialmente los jóvenes, dicen que se sienten vacíos por dentro. Hay personas que han buscado llenar su vida con la diversión o con comprar y tener cosas. Algunos se aventuran por caminos que realmente los alejan a uno de sí mismo, las drogas, los riesgos extremos, etc. Todo eso pues están en nuestras propias personas y son como esos demonios que nosotros tenemos que vencer si queremos ser nosotros mismos. Por eso la palabra de Jesús es la que nos puede liberar. Es verdad que, como San Agustín nos explica muy gráficamente, cuando él se decidía a cambiar de vida, a convertirse, sus vicios, dice él, me tiraban del vestido y decían, ahora nos vas a dejar. Es decir, son esos obstáculos que encontramos en cada uno de nosotros para seguir la palabra de Jesús. Por tanto, hoy hay como dos mensajes muy claros para nosotros. Lo primero es la coherencia entre la palabra y la vida. Tenemos que ser coherentes. Somos cristianos, nos hemos comprometido con el Señor, predicamos una determinada manera de vivir, por tanto debemos tratar de ser coherentes y vivir de acuerdo a esas palabras y a esas enseñanzas. Y luego también algo muy importante, la Iglesia, nosotros los cristianos, tenemos que ser también sanadores, no condenar a las personas, sino tratar de salvarlas, tratar de hacer que esos demonios que cada uno de nosotros lleva, pues la gente se libere de ese pecado, de esos demonios. En definitiva, esa es la obra del Señor y esa tiene que ser la obra de la Iglesia y de los cristianos. Después de haber escuchado la palabra del Señor, ahora nosotros respondemos confesando nuestra fe en su palabra. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que es rico en misericordia. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el pueblo santo de Dios, para que escuche y transmita siempre la voz del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que tienen responsabilidades públicas en cualquier lugar del mundo, para que su trabajo sea en pro de la justicia y los derechos humanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que enseñan la palabra de Dios, pastores, maestros, profesores, catequistas, padres de familia, para que el Señor les inspire las palabras necesarias y abra los corazones de quienes los escuchan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos nosotros, para que la escucha permanente de la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos haga cada día crecer en el amor a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los enfermos, por sus familias, para que encuentren en la palabra de Dios una ayuda a su esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los difuntos, especialmente los que han fallecido víctimas de la COVID-19, que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. En silencio presentemos al Señor nuestras propias peticiones. Señor Dios nuestro, concédenos lo que tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre clementísimo, no estamos solos para alabarte, puesto que por todo el mundo tu pueblo te glorifica. Por eso nos dirigimos a ti con toda la Iglesia, extendida por toda la tierra. También en el cielo, la Virgen María, los apóstoles y todos los santos te alaban sin cesar. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. Así podremos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo realizamos aquí con amor y veneración. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Padre bueno, tú que tanto nos amas, permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestro Obispo Gonzalo, por nuestros padres, hermanos y amigos, y por todos los que han muerto en tu paz. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra y por todos los que viven en este mundo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sentirnos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que esta paz que nos deja el Señor como herencia propia, pues llegue al corazón de cada uno de ustedes y que llene también todos los hogares. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que se sienten llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera,
Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queremos recordar una vez más que estamos preparando la catequesis de primera comunión y confirmación. Así que los que deseen prepararse a estos sacramentos, llamen a la oficina parroquial. Ahí les indicarán todas las condiciones y todas las maneras. También anunciamos el Bingo de la Amistad 2021. El Comité Femenino y la Fundación Guatemalteca de Promoción Humana están organizando la celebración de un bingo virtual a beneficio del Centro Educativo San Judas Tadeo. Tendrá lugar el viernes 12 de febrero a las 19 horas. Por supuesto, la información en la oficina parroquial. Y también anunciamos la hora santa para el próximo jueves a las 7:30. Tendrá lugar la hora santa dentro de la celebración de la Semana Vocacional. Es decir, esta semana la dedicamos a orar por las vocaciones, así que se les invita a todos. Esta hora santa será transmitida, como siempre, por Facebook y YouTube. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Saludamos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor nos conceda una noche tranquila, un feliz fin de semana. Vayamos en la paz del Señor.